Doctora Sonia Medina, gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias también por la invitación, Glatzer, y nada más decirle pues que tengamos un buen año y auguro para todos con mucha esperanza de que así sea, ¿no? Ahora, tal vez de manera coloquial comienzo con esto y mencioné yo esta serie, no por hacerle publicidad, pero vale la pena porque uno identifica como la dinámica del narcotráfico y el crimen organizado de acumular cada vez más poder. Es decir, ya no necesito el poder intermediado, necesito el poder real, absoluto. Yo soy el poder, ¿no es cierto? Es mucha ficción eso para lo que pasa en nuestro país, lo que pasa, por ejemplo, en esta serie, lo pasó en este momento en Colombia, o digamos, hay que como verlo con ojos de realidad también y decir, no sé si estamos así, pero que podríamos estarlo en algún momento. Bueno, yo creo que esta serie nos está haciendo una radiografía, y usted como bien lo dice, tenemos que mirarlo con ojos de realidad. No es para nadie, creo, desconocido lo que trae atrás el narcotráfico o cualquier delito grave, ¿no?, que maneje la criminalidad organizada. Esta serie nos está indicando que fue una realidad que vivió todo un país. No ha sido ajena a otros países, como en el caso de México en este momento, que es mucho más sangriento, dramático, ¿no? Y nosotros, creo, en el Perú, si bien es cierto, no, todavía no hemos llegado a esos niveles, pero me atrevo a decir que si no hacemos lo oportuno, lo justo, hoy no auguro mucho de que no estemos en muy poco tiempo en esos límites de violencia, en esos límites de poder exacerbado y de para el narcotráfico del Estado por el narcotráfico, ¿no? Por supuesto, para el narcotráfico, como muchas veces lo he dicho, es que efectivamente el narcotraficante ya está, digamos, embadurnado de dinero, ¿no? Entonces lo que se busca que es el poder político, ¿no? Y también el poder social, ¿por qué no? Entonces eso le da la base completa para poder actuar con el libre albedrío que lo hacen, y obviamente eso significa las obsecuencias que consiguen en el camino y poder accionar tan libremente como lo hacen ahora, ¿no? Y bueno, en el Perú estamos camino a eso. Y podríamos afirmar, doctora Sonia Medina, tal vez no en el ámbito más nacional, pero en los ámbitos más de determinadas regiones donde se han generado ciertos sectores que en los últimos tiempos han crecido económicamente sin poder sostener su crecimiento, porque están muy vinculados al crimen organizado y al narcotráfico sobre todo, que en las expresiones políticas locales, que seguramente se van a ver el 2014 en las municipales y regionales, van a ver como representación directa y clara de estos sectores ahí queriendo tomar ese poder y decir, ya yo manejo a mi antojo estas regiones. Efectivamente, y creo que no hay que esperar al 2014 ni al 2016, hay que esperar veamos lo que está pasando en este momento en zonas periféricas a Lima. Ya tenemos un poder completo, ¿no?, del narcotráfico y el poder político que han captado en algunas zonas de fuera de la capital, de manera que estamos muy cerca de repente a tener que lamentar algo, ¿no?, al 2014 si seguimos no haciendo lo que deberíamos de hacer. Habrá mucha plata que se mete, por ejemplo, en las campañas políticas ya en este momento en nuestro país, es decir, que esos dineros calientes que vienen y se lavan por un lado, pero por otro lado pues lo que están haciendo es comprando gente para defender determinados intereses. De alguna manera creo que ya se han dado noticias de ello, ¿no? Ya hay conocimiento, pero también en el camino muchos han quedado en el olvido y en el archivo. Entonces, poco o nada es lo que realmente se ha descubierto para que sirva como precedente para, digamos, para el 2014 o 2016 en cuanto a los dineros en campañas o personas comprometidas con el crimen organizado que postulan a un poder político. Ahora, ese llamado de la Procuradora Sonia Medina creo que es fundamental, y el Jurado Nacional de Elecciones debería empezar a trabajar en los antecedentes de la trayectoria de quienes postulan, porque ahí es donde ellos buscan pues quienes políticamente van a canalizar sus intereses, que por supuesto son mafiosos en la mayoría de los casos. Ahora, usted hablaba de, a veces nos olvidamos en el camino y se van archivando las cosas, y veo con preocupación, como siempre cuando pasa en esto un revés contra la lucha contra el narcotráfico, que han archivado la investigación contra Comarsa y Orlando Sánchez Paredes, que Comarsa es una empresa que tiene este señor Sánchez Paredes y que estaba investigada porque había
como un desbalance en la cantidad de insumos químicos que decían utilizan para la minera y lo que se presumía era que se utilizaban para el negocio del narcotráfico. Esto ha sido archivado por un fiscal y esto es definitivo. ¿Cuál es su opinión en relación a por qué se ha archivado? Bueno, con respecto a este archivo, si bien todavía no nos ha sido notificado, y al parecer sí, de forma muy apremiada, ya lo ha hecho con la otra parte, tal es así que ayer pude leer un comunicado que ha salido en el diario La República, a toda página, en el que de forma muy maledicente también me mencionan si el caso fuese mío en lo particular, cuando todavía, tengo que a veces entender ciertas ignorancias de la gente en cuanto a que se me atribuye que yo tengo algún tipo de persecución con respecto a este tema. No es así. El tratamiento que se le da a una investigación, a esta como a los cientos que tenemos, es de manera en cumplimiento de una función. No es que Sonia Medina se le antoje investigar a alguien o hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a su función, pero en fin, hay que entender ese tipo de situaciones. Efectivamente ha sido archivada hasta donde dice el comunicado, repito, no se nos ha notificado, pero de pronto también nosotros era como una crónica de una muerte anunciada, porque lamentablemente en este proceso de investigación que se inició el año 2007, terminó el 2009, ¿no? En la jurisdicción de Cajamarca con un archivo en parte, ¿no? Porque hubo una denuncia contra una empresa, Fortucal. Sí. Entonces, ese proceso de investigación, la verdad que ha sufrido una serie de irregularidades, se han dado una serie de vicios que en el camino ha sido contribuida también por el mismo Ministerio Público, ¿no? En consecuencia archivaron nuestra queja, la volvieron a revivir, pretendieron volverla a archivar con ciertas triquiñuelas de falta de notificación, verificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso la defensa técnica consiguió sus objetivos, ¿no? De archivarla. Y inclusive en una audiencia pública, el abogado defensor se dio el lujo de decir que iba a ser archivada. De manera que para nosotros no es novedad estos resultados, pero sí lamentamos. Ahora, ¿pero es definitivo o no? Definitivo, lamentablemente, porque ya es la instancia superior la que ha resuelto, y le digo lamentamos porque aquí no se termina solamente habiendo toneladas, ¿no?, de insumos químicos que nunca fueron realmente debidamente justificados, se tenga que archivar de esa manera, pero en fin, porque solamente en el argumento de decir que fueron faltas administrativas, y eso se arreglaron en su momento, pero... Ahora, en el Ministerio Público es que usted, donde es el escenario donde mejor le va a determinados sectores del crimen organizado. Le pregunto esto por lo siguiente. Recuerdo hace unos meses conversábamos aquí que una fiscal que de un momento llegó a ver el caso de los Sánchez Paredes, trabajo de 2 años, 1 millón, no sé cuántos folios y todo, y en 32 días archivó el caso. Yo conversé con el fiscal coordinador, con el doctor Chávez Cotrina, que además él había hecho la investigación antes, y me dijo, sí, es inaceptable esto, pero ¿qué vamos a hacer? Así es un poco la vida, y adelante. ¿Qué pasó, por ejemplo, eso? ¿Es el Ministerio Público donde se genera más esto? Desde su evaluación, digamos... Mire, lo que yo le puedo decir, ya siendo un poco más práctica en las cosas y la solvencia que me da de tantos años de estar frente a este tema, es que no hablemos ya solamente de una entidad. Esta es una cadena, ¿no? Para esto, digamos, comienza desde lo policial, pasa por el Ministerio Público, en ciertas direcciones de investigación me refiero, porque se supone que los fiscales son los directores de la investigación. Obviamente aquí yo no voy a generalizar la participación de los fiscales, porque hay fiscales por excepción que realmente merecen quitarse el sombrero por ellos, porque se las juegan, se arriesgan y sus investigaciones son incólumes. Sin embargo, hay otro tanto de que no cumple con esas funciones y se dan muchas obsecuencias en el camino, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de la policía, ya estamos viendo lo que ha pasado en niveles de infiltración, ¿no? Muy, muy lamentables y muy preocupantes, que eso nos hace a nosotros un poco pensar cómo es que algunas instituciones, ¿no?, se desgastan por hacer algo contra esta lacra. Sin embargo, hay otros
que simplemente nos jalan la alfombra, ¿no? Y lo peor de todo es que llevan un uniforme, llevan símbolos patrios que los manchan como si nada. Entonces, y luego pasa por la entidad final, el poder final, que es el Poder Judicial, ¿no es cierto?, donde se resuelven situaciones o juicios, procesos de la manera tan lamentable también como ya hemos visto. Entonces, lo hemos, hace muy pocos días también han salido publicaciones con respecto a la Sala Penal Nacional. A la Sala Penal Nacional. Además, que coincidían con el pedido que usted hizo de recusar a la sala, de cambiar una serie de cosas. Así es. Y después ha sido una juez la que ha salido a denunciar justamente en el caso de los Sánchez Paredes. Así es. Entonces, ya sabemos, más o menos, sabíamos de ciertas afinidades sospechosas. Yo le diría ciertas posiciones intestinas que habían dentro de la Sala Nacional. Entre ellos había ya pésimas relaciones, etcétera. No lo sé si la doctora Sánchez, Nancy Sánchez lo hizo esta invocación más que todo a su coordinador de que las cosas regresen a su nivel, porque de verdad que hay irregularidades que creo que Control Interno va a tener que poner en los puntos sobre las IES en algún momento, porque han habido demasiadas irregularidades, como por ejemplo conformar colegiados con estos miembros externos a la jurisdicción de la Sala Penal Nacional, ¿no? Entonces esas situaciones por demás irregulares vician un proceso. Entonces, ¿qué esperamos de justamente la entidad que se crea para una especialidad, para afrontar el crimen organizado, ¿no? Donde ahí está casi toda la criminata del crimen organizado, se ve investigada, se ve juzgada por ellos, sin embargo, que están en manos de quienes estamos. Entonces, eso ha obedecido, creo, con muy buen tino, ¿no? Muy buen criterio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en tener que poner al frente a la doctora Inés Villa-Bonilla. ¿Es una buena noticia para esto desde su punto de vista? En lo personal y en lo profesional hemos empezado el año con el pie derecho, coloquialmente hablando. Entonces, conozco a la doctora Villa de sus calidades personales y profesionales. Es una mujer intachable, es uno de los pocos magistrados del Poder Judicial que pueden dar la garantía en este momento de que va a estar al frente de una sala de alta especialidad como esta, y que las cosas realmente haya una debida profilaxis, en la Sala Penal Nacional. Ojalá. Y que esto se renueve, sobre todo para la comunidad jurídica, no es para Sonia Medina. No, en todo caso es para todos, para todo el país, que nos brinden esa seguridad, ¿no? Con las garantías constitucionales, las garantías penales y de toda índole, en medio también de que somos un Estado de Derecho, sobre todo los derechos humanos, pero lo que nosotros solicitamos para el caso de la Procuraduría es de que de verdad se ponga gente idónea, gente proba, ¿no? Porque sin esas dos condiciones realmente poco se augura lo que se pueda tener como resultados a nivel de esta Sala Penal Nacional, y los resultados los estamos viendo ahorita con muchísimos casos emblemáticos que tenemos, que están lamentablemente esto todavía en el limbo. No sabemos qué va a pasar con ellos. Sí, yo cuando me enteré de lo de Inés Villa me pareció una magnífica noticia. Creo que está recomponiendo parte de la sala, de hecho va seguramente mejorar algunas cosas, y creo, como decía la doctora Sonia Medina, que la lucha contra las drogas, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos son bienes comunes, es decir, todos deberíamos estar en la misma dirección. No es un asunto, no puede estar esto solo pensado en términos de la lucha de la doctora Medina contra las drogas. Es un asunto en el que deberíamos estar todos acompañando, y digo todos, por supuesto, que toma decisiones y quienes tenemos de alguna manera también la posibilidad de opinar y decir algo sobre estos temas. Ahora, otro asunto que se ha descubierto frente a un tema que usted mencionaba hace un rato sobre los niveles de infiltración en la DIRANDRO, es que se dieron muchos indultos, o algunos indultos, por lo menos uno que aparece en la escucha que hicieron a los miembros de la DIRANDRO, de que un abogado, me acuerdo, Pedro Suárez creo que se llama, ofrecía con una naturalidad: mira, no te preocupes, yo te saco el indulto, yo te saco la firma, la trabajadora social, el psicólogo, todo.
Y de hecho, en el régimen anterior han habido muchos indultos de gente vinculada a tráfico ilícito de drogas. Habría que revisar eso. ¿Cuál es su opinión? ¿Le suena raro? ¿La sorprende? ¿Le parece? ¿Qué cosa esto, por ejemplo? Lo que tendremos que ver acá, que ya sabemos perfectamente sobre las cadenas delictivas que se dan, ¿no?, para los objetivos, en este caso de la delincuencia organizada, que puede ser el tráfico de drogas, el lavado de activos, etcétera. También no nos olvidemos de que hay cadenas delictivas que se van formando, si no, no tendríamos los resultados que tenemos con respecto a, lo dije hace un momento, la Policía Nacional. Uh-huh. Entonces, para nosotros que estamos casi 24 horas dentro de la DINANDRO, porque hay abogados que lo están de la Procuraduría, entonces podemos absorber ciertas cosas que son muy preocupantes. Entonces, esas relaciones que hay muchas veces entre abogados ya conocidísimos para la policía o impuestos muchas veces por la policía para el caso de los burriers, ¿no? Ajá. Que la mayoría son extranjeros. Entonces, a estos personajes nadie los conoce en el país, sin embargo, caen en el aeropuerto, a los 5 minutos tienen un abogado de defensa. Entonces, que son los mismos, ¿no? Que son los mismos. Es una élite de abogados, ¿no?, que ya se reparten entre ellos y obviamente con la anuencia de los... Que digamos, no es que ganan por sus capacidades técnicas, sino por su nivel de vinculación con determinados sectores del sistema de justicia que les facilitan la cosa. ¿Sabes cuál es acá lo triste de todo esto? Que para los abogados que estudiamos derecho, ¿no?, ya pues el derecho prácticamente es un comercio. Sí, pues. Nadie en este momento ejerce, o sí lo hay, perdónenme por la expresión, pero sí lo hay, pero en poca ética, poca escala, ¿no?, de principios y valores que defienden de la manera correcta, de la manera más ética que nos enseñaron en la universidad, sí, o de lo que de nosotros, del corazón y de alma, hemos escogido una carrera que se llama Derecho. Claro, no es como... Entonces ahora ya no se da eso. No, a ver, yo simplemente compro y vendo. No, además, decisiones con un caso de un exfuncionario de alto nivel, un exministro, que cuando una litigante va y le dice, oye, necesito que me lleves mi caso, él dice, no hace una argumentación técnica de cómo la va a defender, sino dice, tengo amigos en el Jurado Nacional de Elecciones, tengo amigos en la Corte Suprema, no te preocupes, tu caso sale de todas maneras. Y obviamente, ¿no?, todo eso cuesta, ¿no es cierto? Para estos casos donde se inicia una investigación, no es diferente, ¿no? Entonces ahí también se dan las situaciones que en que un hecho de narcotráfico se convierte, de acuerdo a la tarifa, se convierte en un tipo base y ahí acabó el asunto, sí, ¿no? Pues. Que tú comercias, yo te pongo solamente un tipo base donde te vas a estar tanto tiempo en cárcel, sales con beneficios penitenciarios y aquí no pasa nada. Cuesta tanto. Y esto tiene una escala ¿no? Una tarifa y a la vuelta de la esquina sigue delinquiendo, etcétera, etcétera. Sí, pues. Entonces, esas situaciones yo creo que también nos da cara a una triste realidad, que el nuevo jefe de la DINANDRO es un oficial muy reconocido, sí, entonces también sabrá hacer lo suyo, ¿no? Sobre todo, igualmente, una profilaxis a nivel de la DINANDRO, porque es la policía especializada sobre la cual nosotros nos sostenemos, ¿no?, para una debida investigación y un debido proceso. Uh-huh. Por eso solicitamos, para el caso de mío, de esto estando a cargo de la Procuraduría, es que los entes que realmente tienen que ver con esta lucha tengan que hacer lo que se debe de hacer finalmente, ¿no? Como es evitar tanta corrupción. Sí, pues. Ahora, una última pregunta sobre esto. Ayer le preguntaba al ministro del Interior y tiene que ver con los cambios en la policía. Hay mucha gente que además uno conoce por su trayectoria, en fin, por lo que han hecho, que son especialistas en materia de lucha contra las drogas y que están viendo la policía de carreteras o la policía de fronteras. Yo no digo que esté mal hacer eso, yo creo que hay que hacerlo y buscar a los mejores, pero estamos desperdiciando la posibilidad de la capacidad en la que ha invertido el Estado, en esos oficiales también,
Está pasando... Efectivamente, eso se ve hace mucho tiempo, ¿no? Con eso yo no quiero desmerecer, como usted dice, la labor de nadie, porque un policía es un policía, Sí, puede claro. ser acá en fronteras, en carreteras o donde sea, pero sí, efectivamente ha habido gente muy preparada para formar grupos humanos en los que tienen que, altamente especializados y que tienen que ver estos temas, y no estén ensayando resoluciones en otro lado. Se han deshecho cuadros, ¿no? Se han deshecho cuadros muy importantes, que digamos, esos cuadros inclusive, ¿no? Con un trabajo demasiado esforzado, hemos tenido los resultados de casos emblemáticos por esos grupos humanos. Sí, pues. Y ahora hay policía muy especializada, muy digna, ¿no? Que tendría que ser de repente nuevamente llamada para que puedan cumplir esta labor, porque Sí, pues. no se puede poner pues alguien tampoco que no sabe exactamente ni por qué está sentado allí, sea oficial o suboficial, y tenga que estar dirigiendo una investigación. Sí, el otro día yo llamé a un oficial de rango medio para una consulta sobre estos temas, y resulta que me dijo, ya no estoy en ese tema, estoy en Inspectoría de Puno. Bueno, en fin, ahí no creo que esté haciendo pero lo que podría bueno, estar ojalá que haciendo. también haga algo en la Inspectoría de Puno, porque bueno, No, sin duda, claro. eso ya es tierra Pero, liberada. De acuerdo, porque hay ahí otros temas también, pero estaba trabajando en la de Irando y creo que ahí estaba cumpliendo un buen papel. Bueno, en fin, doctora Sonia Medina, el tiempo se me ha acabado lamentablemente, pero vamos a tener oportunidad. Este es un espacio en el que este es un tema que nos preocupa. Cuando usted tenga la posibilidad y tenga informaciones o cuando quiera, este es un espacio, por supuesto, para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Sí, gracias, le agradezco. Que le vaya Hasta muy otro bien. momento.